Saludos, un placer. Por acá les habla Daniel Montero Caón, médico, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, Subemexo. Agradezco a mis compañeros y compañeras de la sociedad haberme invitado a participar en esta jornada tan importante y sobre todo en esta fecha tan trascendental. Hoy, 22 de octubre, se conmemora 100 años del natalicio de Emilio Cañizares Guedes, padre de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la medicina del trabajo en Venezuela, un pilar fundamental que trascendió más allá de los espacios académicos, trascendió en los espacios de lucha, desde la fábrica, desde cada distintos puestos laborales donde estaban obreros y obreras venezolanas y venezolanos. Estaba Emilio Cañizares Guedes potenciando el desarrollo de gran parte de lo que tenemos hoy día en la construcción de la salud de los trabajadores. Emilio Cañizares Guedes además fue el fundador de la Sociedad Venezolana de Medicina del Trabajo en sus primeros inicios. Y bueno, un gran honor que se le hace desde su espacio natural, la Sociedad Venezolana de Medicina del Trabajo, en estas jornadas en su homenaje. En lo concerniente a la ponencia a la cual fue invitado, yo quería abordar el tema del enfoque ocupacional de las enfermedades transmitidas por vectores, o lo que se conoce como las enfermedades metaxénicas. Un tema que parecerá innovador, pero que a lo largo de la ponencia se van a dar cuenta que no es en lo absoluto nada novedoso. Lo novedoso sería colocarlo en la mesa en estos momentos donde ha sido olvidado el tema de las enfermedades transmitidas por vectores desde una visión ocupacional. Y cómo pretendo desarrollar o conversar con ustedes el día de hoy esta ponencia. Bueno, me voy a remitir a la persona que estamos conmemorando su centenario de natalicio, que es Emilio Cañizares Guedes. Hay una maravillosa obra que escribió el doctor Emilio, que se llama Fuentes Maestras de Atención Primaria en Medicina del Trabajo. Y en este libro él resalta que las fuentes seleccionadas son fundamentalmente las condiciones de trabajo y la legislación. Y en relación en las condiciones de trabajo, señala Cañizares Guedes que va más allá del ámbito concreto, intramural, donde se realizan tareas o faenas. Analizamos, dice Cañizares Guedes, el proceso de trabajo en cuyo vientre se resuelve la ecuación salud-enfermedad, el marco histórico, contradicciones y conflictos de las fuerzas productivas. Y en este sentido, desde estas dos fuentes maestras de la atención primaria en medicina del trabajo, que es las condiciones de trabajo y la legislación, que vamos a abordar este enfoque ocupacional de las enfermedades transmitidas por vectores. Hay una novela maravillosa de la literatura venezolana, escrita por Miguel Otero Silva, que se llama Las Casas Muertas. En esta obra, y cito un párrafo de la novela: regresaron por la misma ruta ya sin laburo, marchaban también de vuelta, al paso lento y desgonzado de los que no quieren llegar a donde van. Tal vez era domingo, sin duda era domingo, pero nadie pensaba en eso. Ninguna diferencia existía entre un martes y un domingo para ellos. Ambos eran días para titiritear de fiebre, para mirarse la úlcera, para escuchar frases aciagas. La comadre Jacinta está con la perniciosa. Nació muerto el muchachito de Petra Matute. A Rufo, el de la calle Real, se lo llevó la hematúria. Esta novela, Las Casas Muertas, nos relata un hecho histórico del desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela. El proceso de la primera revolución industrial, que podemos decir que se desarrolla en Venezuela, fue a comienzos del siglo XX. La primera revolución industrial se desarrolla a mediados del siglo XIX, inicia en Inglaterra, pero en Venezuela prácticamente ese proceso se da 60, 70 años después. Y en ese proceso del desarrollo de nuestras fuerzas productivas, de ese cambio de un modo de producción, una estructura feudal, a un modo de producción, a un contexto de industrialización, donde arranca la explotación petrolera, la explotación minera, y genera también un éxodo campesino del campo a la ciudad, está marcado también por enfermedades transmitidas por vectores, en esas llamadas casas muertas que dejó el paludismo. Y es que el paludismo, una enfermedad transmitida por un vector, ha estado marcada la vida laboral y el desarrollo industrial de Venezuela desde el comienzo de nuestra historia. En la historia, en el análisis histórico del desarrollo de la salud colectiva o la salud pública en Venezuela,
está marcado por el proceso de industrialización y un país dependiente de la explotación petrolera en el proceso de industrial. Ese proceso de desarrollo industrial estuvo marcado desde el punto de vista ocupacional por un sinfín de obreros que fallecieron producto del paludismo. Pues en ese proceso de instalación de la industria petrolera, centenares de obreros ingresaron a áreas que eran áreas endémicas del vector y que en ese proceso de la construcción de la industria petrolera terminaron inmersos en una transmisión del paludismo. Hay estadísticas que señalan que en esa época eh, de 3 a 4 de cada 10 obreros que ingresaban a un campo petrolero fallecían producto del paludismo. O sea, un 40% de afectación, y no estoy hablando de morbilidad, sino que estoy hablando de mortalidad. En el proceso de impacto de una enfermedad transmitida por vector en el proceso de industrialización en Venezuela. Y era tanto el impacto que esto generaba en el retardo de los intereses de las transnacionales petroleras, la Standard Oil, la Criol y la Standard Oil, detrás de la Standard Oil, la famosa Rockefeller Foundation, la Fundación Rockefeller, que estas transnacionales vieron la obligatoriedad de que en un estado incipiente en sus estructuras institucionales de la salud, las transnacionales, sobre todo la Fundación Rockefeller de la Standard Oil, exigen al gobierno de Juan Vicente Gómez que creara una instancia de sanidad para que controlara los vectores, porque se le hacía imposible el desarrollo de los intereses de la industria petrolera, porque era tanta la mortalidad que generaba el paludismo en estas nuevas áreas de exploración petrolera que afectaban los ingresos de las transnacionales petroleras. Y es así que en el periodo entre 1917 y 1920 se crea la primera Dirección Nacional de Salud. En lo posterior, en la década del 30, sería el Ministerio de Salud. Es decir, hay un impacto incluso en las enfermedades transmitidas por vectores en la construcción de nuestro sistema sanitario, como el paludismo y esas casas muertas de Miguel Otero Silva incidieron en centenares de obreros que fallecieron producto de un vector dentro de las condiciones de trabajo. Les quiero hablar de otro vector que también es endémico de nuestro país, que es el tema del dengue. En relación al anterior, conversando un poco con el tema de la malaria no quedó, el paludismo no quedó en ese proceso de la explotación petrolera. Somos un país endémico en distintas zonas donde todavía existe el vector. Incluso en estos procesos de la crisis económica en Venezuela, vimos un repunte bastante alarmante de malaria en distintas zonas de Venezuela. La activación del llamado arco minero, proceso no muy bien establecido de condiciones laborales en estos espacios, ha generado una inmensa cantidad. Cuando digo inmensa cantidad, sin decir cifras, también es un poco irresponsable de mi parte, pero la realidad es que no hay un manejo transparente y oficial de las cifras en nuestro país, y eso lo conocemos todos y todas. Pero sí sabemos que estamos en los distintos territorios donde hay presencia de malaria, sobre todo los compañeros que están en el estado Bolívar y en la zona sur del país, que hay una importante y alarmante casos de malaria, y estos casos de malaria tienen un enfoque ocupacional porque son en áreas donde hay la explotación minera, donde se ha exacerbado los contagios de la malaria. Ahora hablemos del dengue, que el dengue ya es una enfermedad viral transmitida por un artrópodo, por el Aedes aegypti, que lo encontramos en todo el territorio venezolano. El tema de la malaria o el paludismo lo tenemos en focos específicos del país. A diferencia y desde el punto de vista ocupacional, está muy vinculado el tema de la malaria a la explotación minera. Sin embargo, el dengue es endémico prácticamente de todo el territorio venezolano y afecta todos los procesos productivos habidos y por haber en Venezuela, porque existen focos de la presencia del artrópodo y que está vinculada a áreas laborales. El dengue es la enfermedad viral transmitida por artrópodos más importante en el mundo, causando un estimado de hasta 390 millones de infecciones por año. 390 millones de infecciones por año, en los países en los cuales estos virus circulan en forma endémica y o epidémica. Durante el 2000-2007, más de 4.7 millones de casos de dengue fueron reportados en la región de América, de los cuales 1.7 millones fueron reportados en el año 2010 solamente.
Y las estadísticas, últimas estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, lejos de reducir el número de contagios con el dengue, lo que vemos es un crecimiento exponencial. En el caso de Venezuela, algunos artículos, hay un artículo muy importante que les pido que lo revisen luego con detenimiento, que se llama Impacto Económico del Dengue y del Dengue Hemorrágico en el Estado Zulia, periodo 1997-2003. En este estudio se revisa cómo el dengue circula en Venezuela en situación de hiperendemicidad, al menos desde el año 2000. Y Venezuela fue el tercer país en número de casos del dengue reportado en el año 2010, más de 120.000 casos. Y el segundo país en número de casos severos, más de 10.000 en la región de las Américas en el año 2010 al periodo del 2012. Hay un elemento importante de este estudio que les mencionaba, que lo desarrollaron los investigadores Germán Áñez, René Balsa, Nereida Valero y Amira Larrial en el año 2006, que tiene que ver con lo que estamos conversando, el enfoque ocupacional de las enfermedades transmitidas por vectores, puntualmente el tema del dengue. Ellos hicieron el cálculo del ausentismo laboral en pacientes con dengue y dengue hemorrágico en el estado sur, y podemos ver la estimación de costo, un costo indirecto de impacto de casos, sobre todo en el tema de madres laboralmente activas que generaron un ausentismo laboral porque deben estar cuidando a su hijo menor de 15 años o a su hija menor de 15 años por situación de dengue. Y entonces hay un cálculo del ausentismo laboral en pacientes con dengue y dengue hemorrágico y de las madres laboralmente activas. Es una repercusión de un dato porque es un costo indirecto que no visualizamos, pero que repercute importantemente en el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. El estudio también desarrolla los cálculos de los costos indirectos y los total de costos indirectos. En estos casos estudiados rondaban el $1.000.000, nada más vinculados con el tema del ausentismo laboral que podía repercutir en población laboralmente activa en Venezuela por la incidencia indirecta de casos de dengue. Les quiero mencionar, el tiempo es corto y lo que trato es de generar para que abramos el debate sobre el tema de las enfermedades transmitidas por vectores y como especialistas en salud y seguridad en el trabajo veamos la importancia de verlo, de visibilizar, darle el enfoque ocupacional a estas enfermedades. Fíjense que les voy a hablar de otra enfermedad transmitida por el mismo Aedes aegypti. Este caso es el caso del chikungunya. La revista Medicina y Seguridad del Trabajo de España, en el año 2016, publicó un caso clínico que se llama chikungunya, enfermedad vírica emergente, irrupción en el ámbito laboral, primer caso declarado en España como accidente de trabajo. Es decir, cuando pasamos a otra fuente primaria, a otra fuente de la atención primaria de salud, de la medicina del trabajo, como decía Emilio Cañizares Guedes, que es el tema de la legislación, haciendo un ejercicio de derecho comparado, nos encontramos con este precedente de gran relevancia de casos de chikungunya subidos como accidente de trabajo en España. Cuando revisamos el artículo, se precisa que no pudo ser declarado como enfermedad ocupacional porque el chikungunya no aparece en el listado de enfermedades ocupacionales en España, y España tiene un régimen de listado de enfermedad ocupacional que si no aparece en el listado no puede ser considerado enfermedad ocupacional, y por eso es asumido como accidente de trabajo. Un elemento importante, recordemos hace poco, una de las últimas fechas del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la OIT lo consagró al tema de frente a la pandemia garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Y aunque esa campaña de la OIT iba enfocada en una pandemia puntual, que es la del COVID-19, en la introducción señalaba lo siguiente. Durante los 2 últimos decenios, el mundo ha sido testigo de varios brotes de enfermedades infecciosas que han dado muestras de una velocidad y amplitud de transmisión particularmente elevadas. Y ponía el ojo y la mirada al tema de las epidemias, a que viéramos desde el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo, no la reducción de las condiciones de trabajo desde el punto de vista del objeto, la máquina, las materias primas, la organización y la división del trabajo, sino cómo los entornos, cómo el ambiente de trabajo también nos puede generar exposición a vectores que nos permiten generando brotes de enfermedades infecciosas. Y bueno, gran debate que nos ha generado el COVID-19 y que en marco del COVID-19 tomo la campaña de la OIT para que más allá del COVID también hagamos un enfoque ocupacional, el tema de la ponencia de las enfermedades transmitidas por vectores. Les mencionaba a ustedes que en el caso español, y ahora nos vamos a la fuente con Emilio Cañizares Guedes, a la fuente de la legislación.
para poder entender el tema de las enfermedades transmitidas por vectores desde el punto de vista del enfoque ocupacional. En el caso español, ese ejemplo del caso clínico del chikungunya, se asume como accidente de trabajo porque el chikungunya no está dentro de la lista de enfermedades ocupacionales españolas. Pero ¿qué dice nuestra norma técnica para la declaración de enfermedades ocupacionales? Que es la norma técnica 02-2008 del ISACEL. Dice que la lista de enfermedades ocupacionales es el inventario en el cual se indican cuáles son aquellas enfermedades, al ser diagnosticadas, se presumirán de carácter ocupacional. La misma no excluye el carácter ocupacional de otros estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio ambiente en el que la trabajadora o el trabajador se encuentra obligado a trabajar. Repito, nuestra lista no excluye el carácter, nuestra lista es abierta y eso tiene otra consideración y otra connotación que lo hace muy distinto al resto de los países. En el resto de los países, sobre todo los países de América Latina o los países de Iberoamérica, las enfermedades deben aparecer en el listado para ser consideradas enfermedad ocupacional. En el caso de Venezuela, la lista es abierta. Las que están en el listado son las que se presume su carácter ocupacional, pero la misma no excluye el carácter ocupacional de otros estados patológicos contraídos o agravados que cumplan los criterios para declaración de enfermedad ocupacional y su posterior certificación que lo define la propia norma técnica. Y aquí un elemento muy importante a revisar, que es lo que nos dice la norma. La norma técnica número 2, para que entendamos el enfoque ocupacional de enfermedades transmitidas por vectores que podemos, si cumplen los criterios, asumirse como enfermedad ocupacional. ¿Qué nos dice la norma técnica? Que dentro de los criterios está el criterio higiénico y que el criterio higiénico establece las condiciones de trabajo asociadas a la patología y procesos peligrosos derivados del proceso de trabajo. Procesos peligrosos. Y ahí nos remitimos a la teoría del doctor Oscar Betancourt, que en Venezuela es ley, está consagrada en la norma técnica número 1, en el reglamento, en la norma técnica número 2. Análisis de procesos de trabajo y procesos peligrosos, intrínsecos al objeto, derivados de los medios, derivados de la actividad de trabajo y derivados de la organización. Ahora bien, ¿qué proceso peligroso genera la exposición a una enfermedad transmitida por vector? El vector se deriva del objeto de trabajo, de las materias primas, de las materias brutas que se transforman en productos terminados de bienes o servicios. No. El vector se encuentra en la actividad, en la capacidad física e intelectual de ese hombre y mujer trabajador y trabajadora que emplea máquinas y transforma materias primas. No. El vector se encuentra en la organización y división del trabajo, en los horarios, en los turnos, en el salario. No. El vector lo vamos a encontrar en el medio de trabajo, entendiendo que los medios son más allá de la máquina, de las herramientas. El medio de trabajo son las instalaciones y el ambiente en su generalidad. Es el espacio donde se elabora. Y si el vector se encuentra en ese espacio, entonces podemos identificar que el vector es un proceso peligroso derivado de los medios del trabajo. Si el vector es endémico de una zona industrial y en esa zona industrial está el vector y ese vector está en el medio de trabajo, entonces es un proceso peligroso derivado del medio de trabajo. Y ahora bien, eso desde el punto de vista, lo anterior era para entender cómo enfermedades transmitidas por vectores pueden ser consideradas como enfermedad ocupacional en el caso que cumplan los criterios, entendiendo que la legislación venezolana establece que el listado es abierto y que si no aparece en la lista, pero cumple con los criterios, puede ser declarado como enfermedad ocupacional. Esto en el proceso de que la enfermedad se establezca. Pero más allá de la atención del daño, lo importante, como conocemos todos en salud y seguridad en el trabajo, es el proceso preventivo. Por eso la diferencia entre medicina del trabajo y salud de los trabajadores es muy rotunda, porque la medicina del trabajo es extremadamente triste, porque la medicina del trabajo se fundamenta en la atención del daño, en la atención de la enfermedad o la atención del accidente. Uno de los problemas grandes de las enfermedades ocupacionales es que son irreversibles y por eso su carácter discapacitante. A diferencia de la salud de los trabajadores y la salud de las trabajadoras, que tiene una concepción muchísimo más compleja porque es la prevención y es la promoción de la salud. Y ahí les voy a hablar del enfoque ocupacional de las enfermedades transmitidas por vectores desde el principio preventivo del proceso peligroso. ¿Que dónde lo define eso? La norma técnica del Programa de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Cómo desde el programa podemos construir mecanismos de prevención de enfermedades transmitidas por vectores? Y la alarma que yo le quiero dar, o por lo menos que quede la piquiña para el debate y el análisis, es que Venezuela es un país endémico de enfermedades transmitidas por vectores, que nos olvidamos con el tema de la pandemia. Toda fiebre la estamos condicionando como si fuera COVID, pero hemos olvidado que hay otros procesos
Hay otras enfermedades que son endémicas de nuestro país, como es el dengue, el Zika, el chikungunya, en el caso del Lara, la leishmaniasis, el Chaga, y en el caso de otras regiones del país sumamos la fiebre amarilla, sumamos el paludismo o malaria. O sea, vivimos en unas condiciones o medios ambientes de trabajo en el cual tenemos exposiciones a vectores que transmiten enfermedades y por lo tanto es obligación de nosotros desde los servicios de seguridad y salud en el trabajo establecer mecanismos de prevención para esas enfermedades transmitidas por vectores. Ahora, ¿cómo se construye ese proceso preventivo? Partimos nuevamente del análisis del proceso de trabajo, entender cuál es el objeto, cuáles son los medios, cuál es la actividad, cuál es la organización. Y en el caso de los medios, entender las instalaciones, ver las instalaciones del ambiente de trabajo, donde se pueden generar focos de reproducción del vector que deben ser establecidos mecanismos para su control. El control del vector se debe convertir en un mecanismo preventivo dentro de los procesos industriales. Desde el punto de vista de los planes de trabajo, para abordar los procesos peligrosos, si vivimos en zonas endémicas de vectores que transmiten enfermedades metaxénicas, dengue, chikungunya, zika, malaria, leishmaniasis o chaga, debemos entonces prever el control de esa enfermedad transmitida por vectores en el centro de trabajo. Desde el punto de vista educativo, en los planes de educación debemos incorporar la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Lo mismo en los procesos de inspección, hay que inspeccionar los focos, hay que inspeccionar los criaderos de mosquitos que se dan con mucha facilidad en los sitios de trabajo. Por lo menos, en el caso de la EDE, el famoso patas blanca, el patas blanca tiene horario laboral. Se dice que la principal picadura de la hembra, de la mosquita, la que transmite, ocurre en horarios entre 7 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, que la gente en edad adulta, en edad laboral, se puede contagiar más del dengue en su jornada de trabajo más que en su casa, porque el mosquito pica es en horario laboral. Entonces, con más importancia debemos establecer mecanismos de prevención de los vectores en nuestros centros de trabajo. Y ahí, en los planes de inspección que deben desarrollar los técnicos de seguridad y de salud del trabajo, deben establecerse planes de inspección para el control de criaderos de mosquitos en los centros laborales. Monitoreo y vigilancia de los riesgos y procesos peligrosos, en este caso, el monitoreo del proceso peligroso, el control del vector. Monitoreo y vigilancia de la salud, es importante que dentro de los sistemas de vigilancia tengamos sistemas de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores, si esa fábrica, si ese centro de trabajo está en un área endémica del vector. Monitoreo y vigilancia del tiempo libre, reglas, normas y procedimientos, dotación de equipo de protección, la atención preventiva en salud, en áreas de zonas endémicas de vectores, debemos evaluar esos procesos de control. En el tema de la ingeniería y la ergonomía, que tienen que ver con los planes de limpieza y con los planes debemos incorporar los planes de control de vectores dentro de los planes, valga la redundancia, de ingeniería y ergonomía como lo establece la norma técnica 01/2008. Es que veamos, lo que quiero es que veamos desde el enfoque ocupacional el vector en nuestro sitio de trabajo y entonces poder entenderlo, transversalizar el control del vector en los planes de trabajo para abordar los procesos peligrosos que nos dice el programa de seguridad y salud del trabajo. Ahora, un elemento importante, porque ustedes dirán, bueno, pero que no me queda muy claro que sea una exposición derivada de los procesos peligrosos del medio de trabajo, que veo nada más el medio de trabajo como el elemento puntual de la máquina o la herramienta que usa el trabajador. ¿Dónde veo el vector ahí? Bueno, y aquí volvemos con Emilio Cañizales Guedes, que fue uno de los, bueno, fue el padre de la Loximat del 86 y de la construcción de la palabra Loximat, de Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. ¿Qué es el medio ambiente de trabajo? Para que entendamos, el medio ambiente de trabajo. Se entiende por medio ambiente de trabajo, como lo define el artículo 10 del reglamento de la Loximat, como los lugares locales o sitios cerrados o al aire libre, donde personas presten servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones, faenas y establecimientos, cualquiera sea el sector de la actividad económica, así como otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, o de cualquier otra naturaleza, sean públicas o privadas, con las excepciones que establece la ley. Las situaciones de orden sociocultural, de organización y división del trabajo, los espacios aéreos, acuáticos y terrestres. Fíjense esto,
espacios aéreos, acuáticos y terrestres situados alrededor de las empresas, centros de trabajo, explotación, establecimientos, así como de otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o servicios que formen parte de las mismas. Entonces, si hay criaderos de vector dentro o alrededor de la fábrica, ¿existe o no el proceso peligroso derivado del medio de trabajo, del visualizar al vector como un proceso peligroso de trabajo? Es evidente que sí. Si el vector está en el medio de trabajo, lo identificamos como un proceso peligroso derivado del medio ambiente de trabajo. Y bueno, cierro con Emilio Cañizales Guedes, que nos mencionaba en este libro que he hecho referencia a lo largo de mi ponencia, sobre todo en la fuente maestra de la atención primaria en la medicina del trabajo, que es las condiciones de trabajo y la legislación. Nosotros siempre tenemos que analizar la condición de trabajo, y el análisis de la condición de trabajo nos obliga a entender cuál es el objeto de trabajo, cuáles son los medios de trabajo, cuál es la actividad de trabajo y cuál es la organización y la división de ese proceso de trabajo. Entenderlo desde su desarrollo dialéctico y su integralidad. Y la otra fuente maestra para abordar cualquier fenómeno de la salud de los trabajadores es la legislación. Y nosotros tenemos una legislación bastante avanzada y con bastantes elementos que falta muchísimo por ahondar y profundizar. Concluyo con esto que nos dice Emilio Cañizales de la página 147 del libro. Los médicos de empresa. Un médico de casco y zapatos de seguridad. Al lado de los comités de higiene y seguridad, le asignamos un papel de primer orden en la atención primaria de la salud ocupacional. Y esos somos médicos, más que médicos de bata, somos médicos de bota y de casco, que debemos meternos, conocer a profundidad las condiciones de trabajo para poder entender. Y si en esas condiciones de trabajo vivimos en áreas endémicas de vectores que transmiten enfermedades, pues debemos visualizarla como un proceso peligroso de trabajo y establecer mecanismos de prevención. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias nuevamente a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional por por esta oportunidad de compartir con ustedes desde los espacios en los cuales yo vengo laborando y desarrollando investigaciones, fundamentalmente el Centro de Formación e Investigación Profesor Franklin Jiménez. Le hacemos un llamado a continuar profundizando las herramientas para la prevención de las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo y para la promoción de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y a 100 años del natalicio de Emilio Cañizales Guedes, padre de la salud de los trabajadores en Venezuela, sigamos avanzando, sigamos construyendo mecanismos para potenciar condiciones dignas de trabajo para nuestros trabajadores y trabajadoras.